Mientras está el agua. Pues muy bien, muy buenos días a todos. Y como siempre, agradecido, contento de estar aquí. Y cuando venimos, realmente estamos a gusto, cantamos a gusto, porque es una iglesia sencilla, pero que alaba, que adora al Señor. Y nos gusta mucho, pues, visitaros y poder compartir la palabra con ustedes en esta mañana. Este texto lo veremos luego, pero no es el texto de la predicación. Si podéis abrir la Biblia en Lucas, capítulo 2 del 21 al 38. Iremos leyendo, iremos explicando. Y la última vez fue muy largo y muy técnico, esta vez intentaré ser más corto, más sencillo, pero hay mucha profundidad en este pasaje. El título del mensaje es Quejas y amarguras. ¿Cómo vamos con eso? Con las quejas y las amarguras. Un amigo de mi padre, ya es un hermano mayor en la fe y hace años jubilados. Él prácticamente tenía la vida resuelta, heredó mucho de su padre, pero este hombre cada vez que visita a mi padre y me lo dice, digo, ¿y de qué se queja ahora? ¿No? Es alguien que siempre está en la queja. Pero si lo piensas bien, cuando nosotros miramos la vida de los demás, siempre pensamos, ¿qué motivo tiene el otro para quejarse? Cuando realmente nosotros nos quejamos mucho. Yo pensaba que era una persona crítica, pero soy una persona que me quejo mucho y si no, pues le preguntáis a mi mujer. Y todo el mundo tiene motivos para quejarse, ¿no? Cuando coges la carretera para allá, en la rotonda esa y estás atascado, tan estrechito, dice, yo digo, cuando a veces estoy en la P7 atascado, digo, oh, señor, ¿por qué estamos otra vez en la P7, ¿no? Y todo el mundo tiene motivos para quejarse y todo el mundo tiene motivos para amargarse. Y hoy vamos a ver tres casos de personas que tenían motivos para quejarse y no lo hicieron. Y quizás eso lo entendamos al final. ¿Mm? Así que en el Evangelio de Lucas vamos a ir leyendo y vamos a ver estos tres casos de posibles quejas, de posibles amarguras. Solo una cosa, cuando lees Lucas, cada evangelio tiene un énfasis diferente. Mateo te presenta a Jesús como rey, Marcos te presenta a Jesús como siervo, Lucas te presenta a Jesús como hombre. Se centra en la humanidad de Jesús. ¿Mm? Por eso nos da muchos datos, aparte del estilo de Lucas al escribir, sobre la infancia de Jesús. Y el Evangelio de Juan nos presenta a Jesús como Dios. Así que nos centramos en Jesús como hombre y Jesús como niño. Vamos a leer los versículos del capítulo 2 de Lucas, del 21 al 24. Cumplido los 8 días de circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarse al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Hasta ahí, ¿vale? Tenemos la imagen, Jesús, María y José llegando al templo. Y aquí encontramos tres ritos que había que cumplir para cumplir la ley. El primer rito en el versículo 21 es la circuncisión, ¿no? A los 8 días, si el niño había sobrevivido y todo iba bien, circuncidaban al niño como señal del pacto de Abraham. ¿No? No era el pacto en sí, no es la base del pacto, es la señal
de la promesa. Vosotros sois el pueblo elegido. Y entonces se le ponía el nombre del Padre, habitualmente. Si vas un poquito atrás, Lucas 1, del 59 al 63, vamos a verlo en Juan el Bautista. Lucas 1, 59 al 63. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Eso era la costumbre. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Así que el primer rito es Jesús, pasan los 8 días y se le pone el nombre. Y Jesús significa Yahvé salvación o Yahvé salva. Segundo rito lo vemos en el versículo 22, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos. Si te interesa el tema, todo viene en Levítico 12, pero en resumidas cuentas, cuando una mujer daba luz, rompía matriz, se consideraba impura. Y si era varón, tenía que estar 40 días, lo que ahora llamamos la cuarentena, y si era niña, 80 días. Así que muchas dijeran, que sea niña, que sea niña. 80 días sin mi marido, no solo 40. Pasan los 40 días y ellos, como buenos judíos, van a cumplir la ley, van a cumplir este rito. ¿En qué consistía? En llevar un cordero y un palomino, sacrificarlo en el templo y entonces esa mujer dejaba de ser impura. La ley decía que debían llevar un cordero de 1 año y un palomino, una tórtola. Pero si eres pobre o no tienes los recursos, dabas 2 tórtolas o 2 palominos. Así que ahora lee el versículo 24. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Así que, ¿cómo eran Jesús y María? José y María, pobres. No tenían para el cordero, aunque en verdad estaban llevando al cordero de los corderos. Estaban presentando, entregando al Mesías. Era una presentación muy sencilla. Era una familia con pocos recursos. Y hay otro rito que no viene aquí implícito, pero en la presentación también había que llevar 5 siclos. Había que llevar esas 5 monedas como rescate. ¿Por qué? Si recuerdas, la última plaga del Éxodo era la de los primogénitos. Con la sangre del cordero pintaban el dintel y entonces el primogénito era salvado, pero pertenecía al Señor. La sangre del cordero pagaba ese rescate, lo libraba de esa muerte, pero a la vez pertenecía al Señor. Entonces, cada primogénito pertenecía al Señor. Cuando el pueblo de Israel, ya en el desierto, crece, toma la tierra prometida, las tribus, esto se quita porque Dios elige a los levitas. Y los levitas era la tribu con menos primogénitos. Y entonces los levitas no tenían porción, no tenían tierra, no tenían heredad, porque eran los encargados del culto. Y entonces el pueblo diezmaba y los sostenía. Y esto viene en Números, capítulo 18, versículo 15 al 16. Fijaos, todo lo que abre la matriz, de toda carne ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito de animal inmundo.
De un mes harás efectuar el rescate de ellos, conforme a tu estimación, por el precio de 5 siclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 geras. Así que el rito de la purificación y el rito de la presentación implicaba viajar, implicaba dar un dinero al templo para el sustento de los sacerdotes y cumplir con la ley. ¿Mm? Ese es el primer caso. José y María presentando al niño. Vamos al segundo caso. Ahora leeré un poquito más. Versículos 25 al 35. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolidación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer, para hacer por él conforme al rito de la ley, todo lo que hemos explicado, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo de Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre, María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Simeón significa el que oye. Y entiende que es un hombre que vive en el Antiguo Testamento aún. Cuando hablamos de Antiguo y Nuevo Testamento, hablamos de Viejo Pacto y de Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto es Jesucristo. Así que, ¿cuándo empieza realmente el Nuevo Testamento? Empieza cuando nace Jesús, pero muchos consideran que el Antiguo Testamento llega hasta Juan el Bautista, hasta que Jesús es bautizado y comienza el ministerio, comienza el pacto. Ya estaba, pero ahí es como que se revela el Mesías, ¿no? Empieza ahí. Entonces Simeón tendría la ley, tendría algunos salmos, quizás el libro de Job, pero el Nuevo Testamento estaba por escribir. Y sobre todo que el Espíritu Santo no había bajado como ahora cada creyente, ¿no? El Espíritu Santo llegaba a las personas, las tocaba, las capacitaba, pero no era algo habitual de la vida del creyente. La gente en el Antiguo Testamento ponía su mirada en el sacrificio futuro. Y ese sacrificio no había llegado. Estaba siendo ahora mismo un bebé. Así que este hombre, nos dice los versículos, el Espíritu Santo estaba sobre él y esperaba al ungido, al Mesías. Y nos da dos objetivos. Justo. Cuando vemos justo es justo en la relación con los demás, con los hombres. Y cuando decimos piadoso, tiene que ver en nuestra relación con Dios. Pío, piedad. Alguien que trabaja, alguien que es agradable su relación con Dios. Lo contrario de pío es impío. Y todo lo impío lo aborrece, no le agrada al Señor. Así que este hombre que escucha, que es piadoso, que es justo, que es sensible a la voz del Espíritu Santo, es llamado para que vaya al templo. Versículos 26 y 27. Es movido para ver al Mesías antes de morir. Y el versículo 29, ahí sí que nos vamos a detener y poner una proyección.
Lucas recoge ciertos cánticos. Este en latín se le llama el Nunc Dimittis. Es una expresión que significa ahora despides, ahora Señor despides. Entonces cuando Simeón comienza con este cántico, dice ahora Señor, si puedes poner la diapositiva, Señor usa la palabra griega déspota. Cuando nosotros pensamos en alguien déspota, es alguien, un dictador o algo así, ¿no? Alguien malo, ¿no? Es un déspota, ¿no? Pero la traducción griega es Señor soberano. La traducción griega es gobernador absoluto. No sé si sonará la palabra curios. Curios es Señor. Normalmente cuando se refieren a Dios en la Biblia es curios. Es como un título de nobleza. Sin embargo, Simeón usa déspota. Lo está reconociendo como el Señor de señores, ¿no? El gobernador de todos los gobernadores. ¿Mm? ¿El qué esperaría? ¿Esperaría un bebé? ¿O esperaría un libertador, un rey, alguien que llegara y los liberara espiritualmente, pero también de los romanos? Así que es curioso que usa esta palabra, gobernador absoluto. La siguiente palabra es apolúo. ¿Mm? Dice, despides a tu siervo. Esta palabra es libertar completamente. ¿Mm? Y para que lo entendamos cómo se usa esta palabra, es cuando a un esclavo ya lo liberas, le dejas ir libre, cuando sueltas el amarre de una barca y la dejas ir, apolúas, se usa ese verbo, ¿no? Incluso cuando desarmas una tienda de campaña, en el griego es apolúo, se desmonta, despides, dejas ir. Lo que está diciendo Simeón ahora, el rey de reyes, el gobernador absoluto, me deja ir, ya puedo morir en paz. ¿Mm? ¿Por qué? Versículo 30 y 31. Porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Mm? Y esta salvación es para todos, para toda nación, para toda tribu, para los gentiles. Así que es un detalle muy bonito, ¿no? La salvación no es una religión, no es un rito, no es un mérito. Y en este caso, ¿qué era? Un bebé, una persona. Él en ese niño pequeñito que le parecería poca cosa, está viendo al Salvador. ¿Mm? Así que él profetiza. ¿Mm? Le toma en sus brazos, no sé cómo lo haríamos. Cuando nosotros tuvimos a nuestra primera hija, la enfermera dijo, hay padres que se van a tomar cerveza y a celebrarlo, y hay padres que cogen al niño como el Rey León. Y yo os prometo que escuché a dos haciendo, pasaba realmente, no me engañaba la enfermera, ¿no? Pues Simeón realmente está cogiendo a ese bebé y lo está levantando y está diciendo todas estas palabras, ¿no? Y no se queda solo en él, en yo he visto ya la salvación en esta persona, sino que va a profetizar, y va a profetizar a María. Versículo 34. ¿Mm? Va a dar tres señales. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre, María. ¿Mm? Y aquí recalcamos que María no es coheredera, ni corredentora, ni es mediadora. Simplemente era una mujer joven que por la gracia de Dios tuvo el privilegio, o no, de dar el nacimiento del Salvador y de criarlo y de acompañarlo, como veremos, hasta la cruz. Así que aquí habla a María y le va a dar tres profecías. ¿Mm? He aquí está puesto para caída
y para el levantamiento de muchos en Israel, y para señal que sea contradicho. ¿Mm? Está puesto para caída, para los que lo rechazan, una piedra de tropiezo. Primera de Pedro 2:8 dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, y Cristo es la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Quien tope con la palabra, quien tope con Cristo y no la acepte, tropezará y no será levantado. Y esa es la segunda profecía. Para los que lo reciben, para los que creen, son levantados, son resucitados. Efesios 2:6. Y juntamente con él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. ¿Qué se nos está diciendo? Que este niño, Jehová salva, es el filtro. Unos tropezarán y los que no crean irán al infierno, y los que crean en su palabra resucitarán un día igual que él resucitó. Y luego dice una cosa más. Y para señal que sea contradicha. Ahora vamos a centrarnos en la vida de Jesús. ¿Cómo era la vida de Jesús? Contradicha. Su nacimiento, contradicho, dudoso. Sus milagros, que decían, por Belcebú los haces. Su resurrección, la han robado, han quitado la piedra. Una señal que apunta al cielo, pero una señal siempre contradicha, siempre cuestionada. Si sigues leyendo, versículo 35, hay un paréntesis. Paréntesis que es un añadido, una explicación, o sea que realmente lo leemos con el 34 y es como si fuera una cuarta profecía. Y una espada traspasará tu misma alma. Aun teniendo el privilegio de criar al ungido, Simeón le está prometiendo una vida de sufrimiento. Le está diciendo todo lo que iba a sufrir y sufrir hasta la cruz. Juan 19:25. Estaban junto a la cruz Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Yo ahora quiero volver a lo que leímos al principio, el Salmo 69. Y para que lo podamos entender bien, es un salmo mesiánico. Y los salmos mesiánicos, ¿de qué hablan? Del Mesías. Están apuntando a Cristo. Así que podemos poner estas palabras como si el mismo Jesús estuviera hablando. Piensa en su vida, piensa en su niñez, piensa en su infancia, en su adolescencia. Hay pocos datos, ¿no? Nos quedamos con el crecía y se fortalecía. Pero pone estas palabras en boca de Jesús. Pues yo soporto insultos por amor a ti. Tengo la humillación dibujada en todo mi rostro. Hasta mis propios hermanos fingen no conocerme. Me tratan como a un extraño. Seguro que va recordando pasajes, ¿no? Cuando van los hermanos, cuando va la madre, porque eso está ahí de sí, haciendo milagros. ¿De quién son mis padres y mis hermanos? No salen los hermanos en la cruz, por ejemplo. El celo por tu casa me ha consumido
y los insultos de aquellos que te insultan han caído sobre mí. Cuando lloro y ayuno, se burlan de mí. Cuando me visto de tela áspera, en señal de todos, se ríen de mí. Soy el blanco de los chismes de la ciudad. Y todos los borrachos cantan sobre mí. Jesús sufría bullying. ¿Mm? Fijaros que le decían los fariseos. Abraham es nuestro padre. ¿Quién es el tuyo? Eso le decían a Jesús. ¿Quién es tu padre? Eres un hijo del pecado, de la fornicación. No te reconocemos como Mesías. No reconocemos que eres el Hijo de Dios. ¿Mm? Pero fijaros, versículos 13. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Él confiaba. ¿Mm? Oraba al Señor. Se bastaba, como Pablo, en su gracia. ¿Mm? A pesar de tener una vida complicada, una vida que, como sabéis, termina en la cruz. Versículo 35 nos dice eso. Y un poco más. Para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Reveló el corazón de los judíos. Revela el corazón de todos los que tenemos alrededor. Y revela nuestro corazón. Este es el segundo caso. Luego veremos si tenía motivos o no para quejarse Simeón. Y vamos al tercer caso, versículos 36 al 38. Estaba también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hace 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban en la redención de Jerusalén. Nos dice que Ana era una profetisa. Profetizar es hablar de parte del Señor. No es que tuviera una revelación especial, quizás como Simeón, sino que era una mujer devota que vivía en el templo. Hay un poco de confusión en las traducciones. Algunas versiones te dicen que había estado 84 años viuda. Entonces, si se casaban con 15 y 16 años, más 7 de matrimonio, más 84 de viudez, pasaría de los 100. Otras traducciones nos dicen que cuando sucede esto ya tenía 84 años. Es igual. Era una mujer que lleva muchas décadas viuda y muchas décadas sirviendo al Señor. ¿Qué habría visto esta mujer en el templo? Si uno ha estado en la iglesia muchos años, ha visto pasar de todo por la iglesia, ¿no? Pero ella tenía ese celo, ese servicio al Señor. Y el versículo 38 nos dice, en esa misma hora, quizás el niño estaba en los brazos de Simeón o estaba escuchando cómo bendecía a los padres, pero ella también reconoce al Salvador. ¿Mm? Reconoce y qué tiene ganas de hacer. Y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Mm? No pierden tiempo en predicar, en hablar del Señor. Ahí tenemos los tres casos. Lucas ya no nos dice mucho más. Versículos 39 y 40. Después de haber cumplido con todo,
lo prescrito, la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. No nos da mucho más datos. Pero bueno, vamos a los 3 casos. ¿Qué aprendemos hoy? Estos 3 casos que hemos visto tienen motivos para quejarse y amargarse. José y María reciben un encargo sin pedirlo. Llevan una señal ante los demás de vergüenza. No eligen ni el nombre. Encima tienen que ir al templo y pagar el rescate. Y hemos leído que iban justos de dinero. Y es más, María recibe una profecía de que una espada atravesará su alma. ¿Qué podrían decir ellos? No, gracias. No quiero este privilegio. Que otro cargue con ello, ¿no? Simeón llevaba años esperando. También era una persona adulta. Estaba deseando ya partir, ¿no? A mí me recuerda a mi abuela y a gente mayor, cuando ya tiene una edad muy avanzada, que dicen, que ya me lleve el Señor, ¿no? Que ya tengo nietos, bisnietos, que ya he hecho todo, ya solo tengo dolores, quiero irme con el Señor, ¿no? Y cuando espera a ese rey, a ese libertador, encuentra un bebé. ¿Por qué se podría quejar Simeón? Toda mi vida para ver algo de 3 kilos. Podría quejarse, ¿no? Fijaros en Ana, muchos años de soledad. Habría visto corrupción, habría visto escándalos, habría visto de todo en el templo seguramente. Y podría preguntarse, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿O por qué yo sufro esta soledad, Señor, si yo te sirvo? Y podría pensar, ahora que quiero hablar del niño, ya no tengo fuerzas. Ya no puedo correr o viajar como Pablo a extender el Evangelio, ¿no? Soy una persona mayor. Si hubiera venido hace unos años, podría estar hablando mucho más de este niño, ¿no? Y nosotros nos podemos reconocer en estos casos, o podemos reconocer a alguien cercano, porque son personas reales. Son personas con sus problemas políticos, económicos, con problemas familiares, personas como tú y como yo, personas que tuvieron su tiempo y oportunidad para vivir para el Señor. Y nosotros ahora tenemos ese tiempo y esa oportunidad, ¿no? Si piensas en José y María, seguir al Señor tiene un precio, ¿no? Quizás no somos como la iglesia perseguida, pero en el trabajo, en el instituto, te pueden dejar a un lado, puedes perder amistades, puedes perder dinero por ser íntegro. Seguir al Señor tiene un precio, pero ellos no se quejaron. Si piensas en Simeón, ¿no? Mucha paciencia y luego se llevó quizás una desilusión, ¿no? Y a nosotros podemos ser así. Estamos trabajando, estamos teniendo paciencia en algo, estamos orando y quizás luego no es lo que esperábamos y podemos caer en queja y amargura. Sin embargo, Simeón no se quejó. Y pensamos en Ana, muchos años de servicio y muchos años que nos pueden parecer sin fruto. Si yo te sirvo, Señor, si yo vengo a la iglesia, si yo hablo de ti, ¿por qué mis compañeros de trabajo no se convierten? ¿Por qué en mi familia no hay fruto? También podemos caer en queja y amargura, ¿no? Sin embargo, ¿qué nos enseña la palabra del Señor? Podemos amargarnos con las cosas que tenemos
alrededor, o podemos darle gracias a Dios y decir, Señor, he visto tu salvación. Y con eso me basta. Y como Simeón, despide a tu siervo en paz. Señor, no quiero amargarme por las cosas que hay alrededor. ¿No? Siempre va a haber cosas, siempre va a haber problemas. La vida cristiana es una vida de problemas y de sufrimiento, pero no nos quedemos ahí, ¿no? Quedémonos en estos casos, en el privilegio, en el gozo, ¿no? De servir al Señor. Que podamos decir, Señor, aquí está tu siervo, despídeme en paz. Si me das muchos años, que te pueda servir, sin queja, sin amargura. Si me quieres llevar, ya estoy listo, porque he visto tu salvación. Pues pensamos en esto y hasta aquí que el Señor bendiga su palabra.